Entonces vamos a presentar a Gracia Terol Pla, profesora sustituta interina de la Universidad de Almería, con el tema La formación retórica de los jesuitas y de las aulas regias del Marqués de Pombal. El profesor Maestre quiere decir algo respecto de Gracia. Bueno, como veis, imagino que está conectada ya. ¿Sabemos si está conectada? Vale, esto es fundamental. Buenas tardes. Los directores, cuando hemos hecho el programa, pensamos que Gracia Terol debía estar ahí. Entre otras cosas, ya veis que el tema de ella, la formación retórica de los jesuitas y de las aulas regias del Marqués de Pombal, estamos en Portugal, que sepamos todo lo que va a ser la educación en Portugal. Eso es un trabajo fundamental en el que ella va a entrar. Debía estar ahí primero porque su trabajo ya entra dentro del mundo jesuítico, en este caso. Pero sobre todo porque yo quería tener aquí un recuerdo muy especial con quien fue su maestro, quien es su maestro y será siempre su maestro, Manolo López, un gran hermano, amigo mío, que nos fue en el año 22 y nos dejó huérfanos de sí mismo y de todo lo que ya había hecho y lo que hubiera podido hacer de una manera ya tremenda, de si las parcas, siempre envidiosas de los hombres buenos y sabios, no lo hubieran arrebatado en plena juventud. Gracia fue y es y será discípula de él, y vais a ver ahora esa escuela de retórica de la Universidad de Almería, fundada por este gran hombre que fue Manolo López. A la memoria de él también dedicamos este evento. Gracias, cuando tú quieras. Una cosa que sí debo deciros a los jóvenes que vais a intervenir es que desgraciadamente yo no solamente podré estar ahora por la mañana hasta las 11, porque tenemos una reunión con el embajador de España sobre el tema de la UNESCO, el latín, el griego y la cultura clásica. Nos ha citado a las 12, pero nos han dicho que entre las 11:30 y 12 menos cuarto tenemos que estar allí. Con lo cual, ya luego, como esto va a ser grabado, pues podré veros y además os saludaré a todos los que vais a intervenir a lo largo de la mañana. Quiero agradecer al profesor Maestre sus palabras y también dar las gracias a todo el equipo organizador de este congreso. Bien, pues entonces comienzo ya con mi presentación, la formación retórica de los jesuitas y de las aulas regias del Marqués de Pombal. La presente intervención aborda la expulsión de la Compañía de Jesús de Portugal y sus dominios ultramarinos en 1559. Como consecuencia de esta expulsión, se produjo una reforma de los estudios humanísticos impulsada por Sebastián José de Carvalho e Melo, Marqués de Pombal y ministro del rey de Portugal José I. En otras intervenciones hemos analizado el desarrollo de esta reforma, centrándonos en las dificultades que ralentizaron su aplicación. En esta ocasión, mi objetivo es establecer una comparación entre la formación retórica impartida por los jesuitas y la formación que se estableció en las aulas pombalinas después de 1759. Para ello, primero revisaré brevemente la formación retórica de la Ratio Studiorum y luego me ocuparé de la legislación pombalina, centrando mi atención en los métodos de enseñanza y en los manuales escolares utilizados. Durante la primera mitad del siglo XVIII, la Compañía de Jesús estaba a cargo de la mayor parte de la instrucción humanística en el Reino de Portugal. La orden poseía más de 21 colegios en el continente, además de los que poseía en ultramar. En Brasil, la red de centros de los jesuitas alcanzaba las ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo, Olinda, Recife y Santos, además de otros centros en los estados de Paraíba, Bahía, Pará y Maranhão. Como sabemos, la docencia de los jesuitas continuaba sujeta a la Ratio Studiorum,
que dividía los estudios inferiores en 3 cursos de gramática, uno de humanidades y otro de retórica, formando un programa en el que todos los grados se orientaban al desarrollo de la perfecta elocuencia. Los cursos de gramática avanzaban desde los rudimentos del latín hasta llegar a las figuras de dicción y el arte métrica. Para ello se recurría a la explicación de la gramática del padre Manuel Álvarez, el comentario de autores y la composición escrita. El curso de Humanidades, por su parte, había de sentar los fundamentos de la elocuencia por 3 medios principales: el conocimiento de la lengua, haciendo hincapié en la propietas y la copia, una cierta erudición mediante las explicaciones históricas que ilustraban el comentario de autores y una breve información sobre los preceptos de la retórica que venía acompañada de la realización de progimnásmata para entrenar la escritura. Este recorrido culminaba en el curso de retórica y en la adquisición de la elocuencia perfecta, que estaba al servicio de la utilitas sin desdeñar la elegancia del discurso. Bueno, el recorrido culminaba, como estaba diciendo, en el curso de retórica, que abarcaba 3 componentes: el aprendizaje de los preceptos, el estudio del estilo y la adquisición de la erudición. Mandaba la ratio que la preceptiva se estudiara a partir de los libros retóricos de Cicerón y la retórica de Aristóteles. En cuanto al estilo, se establecía como modelo casi exclusivamente el estilo de Cicerón, y a lo anterior se añadían las explicaciones eruditas sobre la historia, las costumbres de las gentes o los principales autores. Tanto en Portugal como en el resto de países europeos y territorios de ultramar, la Compañía de Jesús seguía basando la enseñanza de la preceptiva retórica en los de Arte Rhetorica Libri 3, ex Aristotele, Cicerone Quintiliano, Praequipo de Prompti, compuestos por el jesuita Cipriano Suárez. El primer libro estaba dedicado a los fundamentos del arte y a los preceptos de la Inguentio, y desarrollaba con amplitud los lugares comunes y los modos del amplificatio. El libro segundo se centraba en la dispositio, y el tercero, el último, se ocupaba de la elocutio, dejando los capítulos finales a algunas cuestiones sobre la memoria y la pronunciatio. En definitiva, este manual, que superó las 100 ediciones, compendiaba la doctrina retórica clásica, dando especial proyección a los lugares comunes, la amplificación y los recursos del ornato. En lo que respecta a la forma de enseñanza, se mantenían en Portugal los métodos tradicionales de los jesuitas, consistentes en praelecciones y repeticiones, en la ejercitación mediante composiciones y declamaciones y en la realización de certámenes públicos y representaciones teatrales. En definitiva, todo el ciclo inferior de estudios se orientaba más que a la erudición a la adquisición de una serie de destrezas de expresión oral y escrita, es decir, al desarrollo de lo que hoy podríamos considerar una competencia retórica. Según mi maestro, el profesor López Muñoz, la formación retórica de los jesuitas se dirige al desarrollo de una serie de capacidades intelectuales y comunicativas y se abstrae de las cualidades morales del discípulo, porque forma parte de un todo que sí contempla estas cualidades morales y las tiene como objetivo. La bondad del orador o su condición de vir bonus, en lugar de ser un requisito de la propia retórica, supone el resultado de la formación cristiana promovida por todo el programa educativo, del que la retórica forma parte. En este sentido, cabe recordar que la formación humanística de los jesuitas era propedéutica e instrumental, y que en ella las humanidades adquirían valor en tanto que servían para formar buenos cristianos dentro del movimiento de la Contrarreforma. Como ya indicamos, a comienzos del siglo XVIII, esta formación jesuita seguía siendo la predominante en el reino portugués. Sin embargo, a medida que van penetrando en Portugal nuevas corrientes de pensamiento, incluidas innovaciones pedagógicas, van a aumentar las críticas al estado de la enseñanza y en particular a la enseñanza de la Compañía de Jesús. Ciertamente, por entonces se había producido una cierta barroquización de la enseñanza gramatical de la orden, y el mismo gusto barroco había impregnado la formación retórica, algo que quedaba especialmente reflejado en la oratoria sagrada, en los abusos cometidos desde el púlpito, donde en los sermones a veces se convertían en verdaderas demostraciones de agudeza. Se difundió entonces la idea de que la degeneración de la elocuencia y las letras era responsabilidad casi exclusiva de la formación que impartían los jesuitas,
pese a que, en realidad, las causas eran múltiples y no todas dependían del ámbito pedagógico. Con la subida al trono de José I, la hostilidad hacia la Compañía de Jesús fue en aumento, impulsada por el ministro Carvalho de Melo. El antijesuitismo del marqués de Pombal, que tenía motivaciones más políticas que pedagógicas, explotó a partir de 1758. Tras un intento de regicidio que se vinculó a la Compañía de Jesús, se condenó a varios miembros de la orden y finalmente en 1759 se expulsó a la Compañía de Portugal y los territorios ultramarinos. Las reformas pombalinas de los estudios tuvieron su inicio con la promulgación del Albará Regio de 28 de junio de 1759. El Albará, al tiempo que extinguía la enseñanza jesuítica, implantó una reforma de los estudios menores consistente en la creación de aulas regias de gramática latina, griego y retórica, y en la prescripción de los únicos métodos válidos de enseñanza. Toda la reforma partía de la idea de que los estudios humanísticos se hallaban en decadencia por culpa de la perniciosa influencia de la Compañía de Jesús. Con el objetivo de reparar estos estudios, el legislador pretendía recuperar el clasicismo renacentista, combinándolo con las innovaciones de la crítica racionalista, prescribiendo métodos más simples y claros que abreviaran los años de estudio, en consonancia con las nuevas ideas que recorrían Europa. El Albará venía acompañado de unas instrucciones que regulaban la labor de los futuros profesores regios. El aprendizaje del latín se reconocía como un medio indispensable para conservar la unión cristiana y civil. El propósito del legislador era prescribir los medios para aprender la lengua latina con brevedad, de modo que sirviera para excitar en los estudiantes un vivo deseo de pasar a las ciencias mayores. El documento establecía la obligatoriedad de enseñar el latín en portugués y la prohibición de emplear el arte de Manuel Álvarez y sus comentadores. Solo se aceptaba para la enseñanza el compendio del nuevo método de gramática latina del oratoriano Antonio Pereira y el arte de gramática latina reformada por Antonio Félix Méndez. El docente, apoyándose en la Minerva de Francisco Sánchez, completaría los preceptos explicados. Además, los profesores para su instrucción particular podían recurrir a otras gramáticas que seguían el enfoque racionalista del Brocense, como la gramática filosófica de Gaspar Esciopio, los de gramática Libri Septem de Bossius o la Nouvelle Méthode de Claude Lancelot, vinculada a las escuelas de Port-Royal. Paralelamente a la gramática latina, los profesores darían nociones de la gramática portuguesa, resaltando las analogías entre ambas lenguas. Para ilustrar las reglas gramaticales, el profesor iría comentando una selección de autores latinos más selectos. Asimismo, en los estadios iniciales, el legislador mandaba omitir los temas de composición, que solo servían para atormentar a los estudiantes con redacciones latinas. Solo en un estadio posterior, los profesores irían introduciendo algunos temas de composición, que habían de contar con un trasfondo moral. Por ejemplo, temas basados en máximas útiles para las buenas costumbres o en pinturas de virtudes. Por otro lado, el legislador prohibía que se hablara latín en las clases, a excepción de alguna práctica oral regulada, por considerar una práctica inútil el uso continuado de la lengua en las aulas. Aunque no vamos a detenernos en la enseñanza del griego, sí quiero puntualizar que seguía unas líneas semejantes a las que acabamos de ver. El profesor de griego había de emplear una gramática griega escrita en portugués y centrarse en la práctica de la traducción y no tanto en la de la composición. En el apartado sobre la retórica destaca el alto valor que los reformadores concedían a esta disciplina. La retórica ayudaba a aclarar, distribuir y ordenar el pensamiento, contribuía al desarrollo de la razón y el buen gusto y enseñaba los medios para persuadir y atraer la voluntad. Resultaba, pues, el estudio más útil de todos y sobresalía por su vasto campo de aplicación, ya que era aplicable desde los discursos familiares hasta los discursos públicos. Al reformar la instrucción retórica, se pretendía dejar atrás los malos métodos de enseñanza y la teoría retórica barroca, que, según decía el legislador, había reducido la retórica al uso de tropos y figuras
sin gusto y sin discernimiento, dando lugar únicamente a discursos pedantescos. Una vez instruidos en latinidad, los estudiantes cursarían la retórica, una materia que constaba de 3 elementos principales: el estudio de los preceptos, la explicación de los autores y la composición escrita basada en la imitación de los autores clásicos. En cuanto a la preceptiva, como en aquel momento faltaba una retórica escolar clara y escrita en portugués que respondiera al nuevo enfoque neoclásico, se mandó a enseñar los preceptos por la edición que había hecho Charles Rollin de las Instituciones de Quintiliano. Los docentes ampliarían su formación con las obras retóricas de Aristóteles, Cicerón y Longino. De entre los modernos podían consultar la retórica eclesiástica de Fray Luis de Granada, así como las obras retóricas de Bosio y el Traité des Études de Charles Rollin, que abordaba tanto los principios de la retórica como su aplicación didáctica. Los docentes debían enseñar lo esencial de la teoría sin detenerse en minucias, para que el alumno pudiera aplicar rápidamente los preceptos, ya que el arte, como indicaba el legislador, era un camino por donde debían pasar y no un término donde se habían de establecer. Tras exponer la preceptiva con la mayor claridad y brevedad posible, el profesor pasaba a explicar los discursos de Cicerón y los primeros libros de Tito Livio. El documento destacaba algunos puntos que los docentes de retórica tenían que incluir en sus explicaciones. Dentro de la elocutio debían abordar los diversos estilos, de la historia, el panegírico y los demás géneros, por medio de los Fundamenta Stili Cultioris de Inecio, un tratado publicado en 1776 y centrado en el estudio de los diversos estilos para la perfección del latín. Asimismo, las lecciones incluirían la crítica y la filología y la explicación de las reglas sobre la oratoria del púlpito y la oratoria judicial. La parte práctica de la materia incluía la elaboración de composiciones escritas en latín y portugués, que serían de dificultad gradual y se basarían en temas extraídos de autores latinos, principalmente de Cicerón. Igualmente, se recurría a prácticas similares a la disputa o la concertatio jesuítica, haciendo que los discípulos discurrieran oralmente y contendieran entre sí a partir de un tema dado por el docente. De esa forma se esperaba fomentar en los estudiantes el espíritu de emulación, regido siempre por las normas de cortesía y virilidad que caracterizaban al hombre cristiano bien educado. El docente había de explicar también las principales reglas de la poética. En la poesía, la composición de versos dejaba de ser obligatoria y solo quedaba reservada a aquellos alumnos que mostraran genio para ello. Como complemento de estos trabajos se prescribían actos públicos en los que los alumnos expondrían alguna parte de los preceptos estudiados y oraciones latinas por parte del profesor en los momentos más solemnes del curso. Por último, cabe destacar que, a causa de la relevancia de la retórica, se ordenó que 1 año y medio después de establecer las aulas regias, sería obligatorio superar un examen de retórica para poder ingresar en las facultades mayores. Las instrucciones que acompañaban al albará se habían inspirado en las principales obras europeas que aplicaban la filosofía racionalista a la enseñanza. El albará partió principalmente del Traité des Études de Rollin y de las Entretiens Successians del oratoriano Bernard Lamy. Asimismo, las instrucciones pombalinas coincidían en gran medida con las propuestas del verdadero método de estudiar de Luis Antonio Verney. Estos autores habían defendido una serie de innovaciones pedagógicas que el albará adoptaba, tales como la enseñanza del latín mediante la lengua vernácula, el estudio simultáneo del latín y la lengua nacional, o la enseñanza de una retórica neoclásica a partir de Cicerón y Quintiliano. Tal y como señala el profesor Baña de Andrade, en la elaboración de las instrucciones pombalinas participaron los oratorianos y algunos profesores regios, como el profesor José Caetano de Mesquita de Cuadros. Las ideas de Mesquita de Cuadros reflejaban las líneas generales del nuevo planteamiento de la retórica, como se aprecia en el discurso, en la oración sobre la restauración de los estudios de bellas letras que pronunció ante el rey
en 1759 y cuya traducción al portugués publicó un año después. En su discurso, Mesquita de Quadros destacaba la retórica como medio de restaurar el buen gusto literario y además le atribuía un papel fundamental en la formación moral de la sociedad. La retórica aparecía aquí concebida como una sana lógica que enseñaba a descubrir lo bueno y lo verdadero y a introducirlos en la sociedad. La retórica recurría a los medios que le brindaban la lógica y la moral para hallar la verdad y el bien. Y, a diferencia de esas dos disciplinas, de la lógica y la moral, la retórica además podía servirse de todos los medios necesarios para deleitar, conmover y persuadir. En suma, la retórica asumía las funciones tradicionales de la filosofía y añadía a ellas la ventaja de la persuasión, lo que la convertía en una disciplina indiscutiblemente útil para todo negocio humano. En líneas generales, tanto Mesquita de Quadros como los demás artífices de la Reforma defendían una retórica neoclásica sujeta a reglas dictadas por la naturaleza y la razón, que habría de enseñarse a través de las instituciones oratoria de Quintiliano. Aunque en un principio se prescribió la edición de Rollin, lo cierto es que esa extensa edición latina poco encajaba mal con un estudio que aspiraba a ser breve y más claro que el anterior. Por ello, en las décadas siguientes comenzaron a aparecer, a surgir intentos de sustituir la edición de Rollin por versiones abreviadas de la obra de Quintiliano. Cosecharon gran éxito los Institutionum Rhetoricanum Libri III del profesor regio Pedro José da Fonseca. No obstante, su obra estaba incompleta y se limitaba solamente a los 3 primeros libros de las instituciones. Por otro lado, el bajo nivel de latín del alumnado pronto hizo que las ediciones latinas dejaran paso a versiones vernáculas de la obra del Calagurritano. En 1777 se imprimió el Quintiliano traducido e ilustrado por Vicente Lisbonense, un traductor desconocido había dado a luz a partir de la edición latina del oratoriano Vicente Amado. En 1779, Fray Sebastião de Santo Antonio publicó su ensayo de retórica, resumiendo las ideas del Calagurritano, y en 1782, Rosado de Villalobos de Vasconcelos tradujo la citada edición de Pedro José da Fonseca. Sin embargo, estas versiones o bien resultaban incompletas o bien no habían sido concebidas como manual escolar. Para llenar esta laguna, el profesor regio Jerónimo Suárez Barbosa, profesor de retórica en el Colegio de las Artes de Coimbra, lanzó en 1786 una edición latina de las instituciones y en 1788 publicó su traducción al portugués, que alcanzaría el siglo XIX a través de numerosas reediciones. La obra de Suárez Barbosa, la más difundida en las aulas, suponía una reinterpretación del Tratado de Quintiliano. Agrupaba sus contenidos en 3 libros, dedicados respectivamente a las nociones generales del arte y la inguentio, a la dispositio y al desarrollo de la elocutio. El autor había omitido aquellos capítulos que teorizaban sobre aspectos que dependían del genio y del ejercicio, como la memoria y la actio, que no eran tratadas en su edición. Asimismo, Suárez Barbosa había incluido en la traducción notas explicativas que aclaraban algunos aspectos del arte, apoyándose en Quintiliano y en los autores clásicos, pero también recurriendo a la crítica francesa. Así, a lo largo de la obra, el traductor, Suárez Barbosa, iba deslizando las teorías de autores modernos como Dubois, Guibert, Lamy y d'Alembert. De este modo, la formación retórica de las aulas portuguesas acabó basándose en el magisterio de Quintiliano, que ahora aparecía completado y actualizado por los teorizadores modernos, en especial por los críticos racionalistas franceses. Naturalmente, los cambios educativos que venimos comentando afectaron también a los territorios ultramarinos, como se aprecia en el caso de Brasil. Una vez expulsados los jesuitas de tierras brasileñas, la reforma pombalina impulsó la apertura de aulas regias de latín y retórica en Río de Janeiro, Sao Paulo, Pernambuco o Paraíba, entre otros territorios. Allí los profesores de retórica impartieron su docencia rigiéndose por las instrucciones oficiales y recurriendo principalmente a las ediciones de Quintiliano elaboradas por Pedro José da Fonseca y Jerónimo Suárez Barbosa. En vista de lo anterior,
puede decirse que la reforma pombalina retomó varios rasgos de la pedagogía jesuítica que decía combatir. Por un lado, los estudios secundarios siguieron centrados en las materias humanísticas, excluyendo las disciplinas científicas. Por otro lado, se mantuvieron algunos métodos de la pedagogía ignaciana, como el comentario de autores, las composiciones, declamaciones, disputas, certámenes y declamaciones públicas. Con todo, existen notables diferencias entre los dos modelos educativos que apuntan a un replanteamiento de la enseñanza de las humanidades clásicas. En la enseñanza del latín se detecta la influencia del método gramatical y pedagógico difundido desde las escuelas de Port Royal, que retomaban el enfoque racionalista de la Minerva del Brocense y de sus seguidores Esquiopio y Bosio. Este enfoque implicó cambios en el aprendizaje tanto del latín como del griego. Las dos lenguas clásicas pasaron a enseñarse en portugués, empleando métodos más breves y claros que aligeraran las reglas gramaticales para pasar cuanto antes al comentario de los autores. Asimismo, se fomentó el estudio comparativo entre la gramática latina y la portuguesa. Se proscribió la costumbre de hablar latín en las aulas y se redujo la importancia de la composición escrita en la lengua del lacio. A diferencia de la formación de los jesuitas, el objetivo ya no era el desarrollo de la perfecta elocuencia latina, sino la comprensión y traducción de los autores clásicos. El latín y el griego dejaban de enseñarse como lenguas vivas para percibirse como lenguas sabias que servían para acceder a la cultura clásica. Por ello, los nuevos programas dejaron de orientarse a la formación de comunicadores en latín y se dirigieron, en cambio, a fomentar el gusto por la latinidad y a impulsar el aprendizaje de las lenguas modernas y de su cultura particular. Estas tendencias se reflejaron también en la formación retórica de las aulas pombalinas. De entrada se impuso la enseñanza de la retórica en portugués, haciendo un uso cada vez más extendido de los tratados en lengua vernácula. Frente a los manuales jesuíticos, en muchos casos impregnados del gusto barroco, se estableció una retórica neoclásica, basada en preceptos claros y sólidos que estuvieran sujetos a la razón y a la naturaleza. En adelante, la teoría clásica pasó a identificarse casi exclusivamente con el magisterio de Quintiliano, quien seguiría siendo el autor predominante hasta bien entrado el siglo XIX. La formación retórica de las aulas regias se centró en el legado clásico transmitido por el calagurritano, combinado ahora con las teorías de los racionalistas franceses. En general, la reforma pretendía renovar la retórica para potenciar su utilidad social, que iba mucho más allá del ejercicio de la predicación o de la abogacía. De ahí que el legislador insistiera en que la parte teórica de la materia debía reducirse al mínimo, para poder pasar cuanto antes a los ejercicios orales y escritos que ahora se realizarían tanto en latín como en portugués. Para comprender la importancia que adquirió la retórica en el nuevo programa, hay que atender a los objetivos de la reforma impulsada por Pombal. En las reformas pombalinas, la utilidad de los estudios humanísticos residía no en la mera erudición, sino en su capacidad para disciplinar la mente, inculcando el buen gusto mediante la cultura y el pensamiento racional. Tal formación no era un fin, sino un medio para formar una élite burguesa capacitada para los cargos y las tareas mercantiles que el progreso financiero reclamaba. La formación de la Compañía de Jesús había estado dirigida a la formación de cristianos humanistas con una alta moral católica. Tras su expulsión, se promovía un aprendizaje más acorde a la mentalidad burguesa, que buscaba formar ciudadanos fieles al Estado y útiles para impulsar el progreso de la nación. Justamente la retórica podía responder a estos objetivos, contribuyendo a esclarecer la mente y la expresión e inculcando una formación moral necesaria para conservar la armonía civil. Por ello, las reformas pombalinas fomentaron una retórica cada vez más orientada a la elocuencia portuguesa, que ofrecía una formación racional y moral y que podía proyectarse
a todos los ámbitos humanos. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran formularme. Bueno, muchas gracias a Gracia Terol Pla, primera presentadora en las ponencias plenarias de la Mesa 1, titulada Viajes y Expediciones.